¿Qué tan grandes, peligrosas y venenosas pueden llegar a ser realmente las arañas? Todos hemos visto en las películas de terror a esas arañas gigantes y mortales. Criaturas del tamaño de un auto, monstruos mecánicos con enormes colmillos y docenas de ojos. Vivir en un mundo donde algo así anduviera por ahí, moviéndose entre las sombras con sus 8 patas, sería aterrador. En la vida real, la araña más grande es la tarántula Goliath come pájaros. Vive en las selvas del norte de Sudamérica. Su envergadura de patas puede alcanzar unos 30 centímetros, más o menos el tamaño de un plato grande. Pero un cuerpo enorme no significa automáticamente un veneno potente. Su mordida, en toxicidad, se parece más a la picadura de una abeja. El caso opuesto es la araña de embudo de Sydney. Apenas mide unos 5 centímetros, pero posee uno de los venenos más potentes y de acción más rápida de todo el mundo arácnido. Sin un antiveneno aplicado con urgencia, entre 15 y 60 minutos, su mordida puede ser mortal. Pero volvamos a la teoría. ¿Podría la Tierra llegar a producir una araña del tamaño de un perro? O incluso del tamaño de un humano. Las arañas respiran a través de tráqueas y estructuras llamadas pulmones en libro. A medida que el cuerpo crece, se vuelve más difícil que el oxígeno llegue a todas las partes internas. Durante el período carbonífero existieron artrópodos gigantes, como el milpiés Arthropleura, que medía alrededor de 2 metros, y libélulas con alas de más de 70 centímetros. Pero en esa época los niveles de oxígeno atmosférico rondaban el 35%, mucho más altos que el 21% actual. También está el problema del exoesqueleto y de que las patas simplemente no soportarían el peso. La masa aumenta más rápido que el grosor y la resistencia de las estructuras que la sostienen. Bajo la gravedad terrestre, una araña de 2 metros con las mismas proporciones que una araña real probablemente ni siquiera podría caminar. Sus patas se colapsarían bajo su propio peso. Así que sí, las arañas reales pueden ser grandes, peligrosas y muy venenosas, pero están muy lejos de los monstruos cinematográficos que vemos en las películas de terror. En lo profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur vive un insecto que se ha ganado con justicia un estatus legendario, la hormiga bala. A primera vista parece simplemente una hormiga grande de unos 2,5 centímetros de largo, con un cuerpo negro y elegante y fuertes mandíbulas. Pero esta criatura está armada con una de las picaduras más dolorosas jamás registradas en el mundo natural. Las personas que la han experimentado dicen que se siente como si les dispararan, y es exactamente por eso que se le llama hormiga bala. Esta hormiga no usa su aguijón al azar, no es agresiva sin una razón, pero si te acercas demasiado a su nido o perturbas su colonia, no se contiene. La picadura libera una poderosa neurotoxina llamada poneratoxina que causa instantáneamente una sensación de ardor, seguida de oleadas de intenso dolor que pueden durar hasta 24 horas. Ni 10 minutos, ni una hora, un día entero de profunda, palpitante, casi paralizante agonía. Los científicos que estudian los niveles de dolor por picaduras de insectos utilizan el índice de dolor de picadura de Schmidt. La hormiga bala ocupa el primer lugar, más alta que las avispas, más alta que los avispones, incluso por encima de la infame halcón tarántula. El creador del índice describió el dolor como caminar sobre carbón encendido con un clavo de 7 centímetros en el talón. A pesar de todo, algunas tribus del Amazonas utilizan hormigas bala como parte de una prueba tradicional de resistencia. Los jóvenes guerreros se ponen guantes tejidos rellenos de hormigas bala vivas y deben soportar múltiples picaduras sin pestañear. Es intenso y ha ganado atención viral en línea, incluso apareciendo en programas de supervivencia y documentales de televisión. Pero no dejes que su uso ceremonial te engañe. En la naturaleza, las hormigas bala no son algo con lo que se pueda jugar. Son territoriales, organizadas y extremadamente resistentes. Su picadura no te matará, pero puede derribarte. Y si por casualidad pasas rozando un árbol donde han construido su nido, no verás solo una. Docenas pueden caer sobre tu cuerpo, cada una con el mismo aguijón brutal. No solo son dolorosas, sino también inteligentes. Las hormigas bala usan señales químicas para alertar a la colonia si una está siendo atacada. Eso significa que si una te pica, probablemente ya estén en camino refuerzos. Con una envergadura tan grande como el pulgar y mandíbulas tan fuertes como para desgarrar la carne, el avispón japonés gigante es un animal impensable. Conocido en los últimos años como el avispón asesino, este insecto acaparó titulares por su llegada a Norteamérica, pero lleva mucho más tiempo aterrorizando los bosques de Japón.
Localmente llamado Osusumebachi, este avispón es rápido, acorazado y extremadamente agresivo cuando se siente amenazado. La picadura de uno de estos avispones no solo es dolorosa, sino que inyecta un potente veneno que ataca el tejido e incluso puede afectar el sistema nervioso. En algunos casos raros, sobre todo si recibe múltiples picaduras, puede causar complicaciones graves. El veneno contiene una enzima que descompone las membranas celulares, lo que provoca que la zona alrededor de la picadura se hinche y arda. Por si fuera poco, también libera una feromona que indica a otros avispones que ataquen al mismo objetivo. Una de las cosas más aterradoras de este avispón es su comportamiento cuando encuentra una colmena. Un pequeño grupo de avispones puede destruir una colonia entera en cuestión de horas. Decapitan a las abejas con sus mandíbulas, eliminan las larvas y roban la colmena. Es como algo sacado de una película de guerra. Lo que los hace especialmente difíciles de detener es su resistencia. Estos avispones pueden volar más de 80 kilómetros en un solo día, explorando nuevos territorios. Están increíblemente bien adaptados a la intemperie y son casi imparables una vez que se ponen en marcha. En áreas donde se han visto fuera de Asia, como en el noroeste del Pacífico, se han formado equipos especiales para rastrear y eliminar nidos antes de que se extiendan. Su presencia no solo es un peligro para los humanos, sino una gran amenaza para las poblaciones de abejas y la agricultura. Parecen algo sacado de una película de ciencia ficción. Enormes, con la cabeza anaranjada y alas oscuras y poderosas. Y al igual que un villano de terror, no hacen mucho ruido. Simplemente atacan rápido y con fuerza. Si escuchas un zumbido bajo y ves algo que parece una chincheta voladora dirigiéndose hacia ti, podría ser el momento de caminar en dirección contraria. En los paisajes abiertos y la densa maleza del África subsahariana, habita una mosca que no parece particularmente aterradora, pero su picadura puede cambiar vidas. La mosca tsetse puede tener el tamaño de una mosca común, pero es portadora de un peligroso parásito que causa la enfermedad del sueño o trypanosomiasis africana. A diferencia de los mosquitos que pican rápidamente y se van, la mosca tsetse corta la piel con sus piezas bucales en forma de sierra y bebe sangre durante varios minutos. Si es portadora del parásito, la infección comienza silenciosamente. Días o semanas después aparecen los síntomas: fiebre, debilidad y confusión. Si no se trata, el parásito puede llegar a afectar el cerebro. Gracias a los esfuerzos sanitarios a gran escala, los casos han disminuido drásticamente en las últimas décadas, pero la amenaza no ha desaparecido. En algunas aldeas remotas y zonas silvestres, la mosca tsetse sigue muy activa. Rebaños enteros de ganado pueden verse afectados por la misma enfermedad, lo que las convierte en un problema para la salud humana y animal. La mosca tsetse ha evolucionado hasta ser extremadamente eficiente. Se siente atraída por el movimiento, el color e incluso la respiración. Una vez que se posa, se alimenta durante el tiempo que necesita, sin zumbidos ni avisos. Es silenciosa, deliberada y rápida. Curiosamente, este insecto da a luz crías vivas en lugar de poner huevos. La larva se desarrolla completamente dentro de la madre y solo se libera justo antes de la pupa. Es una característica poco común entre los insectos y una de las muchas razones por las que esta especie se ha adaptado también a su entorno. Las moscas tsetse han aparecido en debates sobre salud global e incluso en documentales, pero la gente común aún desconoce la importancia que tienen en algunas regiones. Puede que no piquen ni se agrupen en enjambres, pero su impacto es duradero y generalizado. En muchas partes de África no son solo una molestia, sino una fuerza que influye en la forma en que las personas viven, viajan y crían animales. Suenan inofensivas, vinchucas, pero este nombre esconde uno de los insectos más silenciosamente peligrosos de América. Distribuidos por toda Latinoamérica y partes del sur de Estados Unidos, estos insectos son activos de noche y suelen picar cerca de los labios o los ojos, lo que les ha valido su peculiar y dulce apodo. Las vinchucas no son peligrosas por la picadura en sí. El problema empieza después. Cuando se alimentan de sangre, suelen defecar cerca de la herida. Si los excrementos infectados se frotan en la picadura o en cualquier mucosa cercana, pueden transmitir un parásito llamado Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. La mayoría de las personas no notan nada al principio. Los síntomas pueden tardar años en aparecer, pero con el tiempo, la infección puede dañar silenciosamente el corazón o el sistema digestivo. Lo peor, muchas personas nunca saben que están infectadas hasta que aparecen complicaciones graves. Estos insectos suelen vivir en grietas de las paredes, debajo de los colchones o en los techos de paja. En zonas rurales se sabe que invaden casas y permanecen ocultos durante meses. Son pacientes, silenciosos y muy hábiles para mantenerse ocultos. Existen más de 100 especies de vinchucas, pero no todas son portadoras del parásito. Aún así, dado que las vinchucas infectadas son difíciles de distinguir, los expertos recomiendan tomar precauciones en las zonas donde son comunes.
Cambios sencillos como usar mosquiteros, sellar huecos en las paredes y evitar dormir al aire libre en zonas de riesgo pueden ser muy útiles. Las vinchucas han aparecido en algunas historias de misterio y suspense, a menudo con un toque exótico, pero la realidad supera la ficción. Estas chinches no aparecen y desaparecen, permanecen y su efecto puede ser duradero si pasa desapercibido. Son un recordatorio más de que los peligros más aterradores suelen aparecer silenciosamente mientras dormimos profundamente. En las profundidades de la selva amazónica hay un escarabajo que parece sacado de una película de ciencia ficción. El escarabajo titán es uno de los escarabajos más grandes del planeta, llegando a crecer hasta 17 centímetros de largo. Eso es más grande que la mayoría de los teléfonos inteligentes. Y no es solo tamaño, es poder. Esas enormes mandíbulas pueden partir lápices de madera por la mitad. Lo que hace a este escarabajo tan intimidante es lo sólido que es. No depende de veneno ni aguijones. No los necesita. La defensa del escarabajo titán es pura fuerza. Sus mandíbulas son afiladas y lo suficientemente fuertes como para perforar la piel, y su grueso caparazón es casi imposible de aplastar. Cuando se siente amenazado, silba ruidosamente forzando el aire a través de agujeros en sus costados, algo así como una válvula de presión, y luego levanta su cuerpo en una pose amenazante. Incluso los investigadores son cautelosos con él. Si bien el escarabajo titán no es agresivo por naturaleza, no se acobarda fácilmente. Si se le levanta o se le manipula, puede dar una dolorosa mordida con sus mandíbulas. No es algo que quieras descubrir por las malas mientras caminas por la selva. A pesar de su tamaño, se sabe muy poco sobre su ciclo de vida completo. Las larvas de los escarabajos titán nunca se han observado en la naturaleza. Los científicos creen que viven en las profundidades de la madera y pueden crecer hasta 30 centímetros de largo, lo que las convertiría en unas de las larvas de insectos más grandes de la Tierra. Sorprendentemente, estos escarabajos pueden volar. Sus gruesas alas se abren para revelar membranas de vuelo ocultas, y aunque no son los voladores más elegantes, el sonido que hacen es suficiente para detenerte en seco. Es como un helicóptero con un rugido. Puede que no sean venenosos ni tóxicos, pero en términos de fuerza bruta y apariencia prehistórica, el escarabajo titán destaca como uno de los insectos más temibles de la actualidad. Si la naturaleza alguna vez hubiera creado un tanque blindado a partir de un insecto, sería este. Se parecen a una abeja común y corriente. Pero no se dejen engañar. Las abejas africanizadas, a menudo llamadas abejas asesinas, son más rápidas, más agresivas y mucho menos indulgentes. Esta especie híbrida se creó en la década de 1950 durante un intento de criar abejas más adaptadas a los climas tropicales. Algunas escaparon de un laboratorio en Brasil y el resto es historia. Desde entonces se han extendido por Centroamérica y Sudamérica hasta México y partes del sur de Estados Unidos. Todavía producen miel y polinizan, pero tienen un temperamento muy irascible. Si perciben peligro para su colmena, atacan en masa y persiguen a un objetivo cientos de metros. El veneno de una abeja africanizada no es más tóxico que el de una abeja común. El peligro reside en la gran cantidad de picaduras. Estas abejas responden como un todo y no se rinden fácilmente. Se sabe que atacan ruidos fuertes, animales, maquinaria de jardinería e incluso personas que caminan cerca. Una de las cosas más escalofriantes de ellas es su rapidez de reacción. Mientras que la mayoría de las abejas melíferas necesitan tiempo para evaluar una amenaza, las abejas africanizadas forman enjambres en segundos. Si se perturba su colmena, no dudan. Es una persecución a toda velocidad. Han aparecido en películas, videos virales e incluso han inspirado la trama de películas de terror en el pasado. Pero la realidad es más calculada que cinematográfica. Estas abejas no actúan al azar, defienden su territorio con todas sus fuerzas. Los expertos han desarrollado estrategias para el manejo de las colmenas y educar a las personas que viven en áreas donde estas abejas son activas. Pero aún así, estos enjambres son un recordatorio de cómo un pequeño insecto, cuando se multiplica por miles y se deja llevar por el instinto, se convierte en una fuerza seria de la naturaleza. Esta no zumba, pica ni vuela, pero podría ser uno de los últimos insectos con los que quisieras rozarte. La oruga de la babosa espinosa del roble se ve suave, colorida e incluso hermosa. Pero esos colores brillantes son una advertencia. Cubierta de espinas venenosas, produce una picadura dolorosa al contacto que puede rivalizar con una avispa. Encontrada principalmente en el este de América del Norte, esta oruga es diminuta, por lo general de unos 2,5 centímetros de largo, y se mimetiza perfectamente con las hojas. Su cuerpo verde y amarillo a veces tiene manchas rojas o naranjas, dependiendo del individuo. Parece un trozo de vegetación inofensivo hasta que lo tocas. Cada espina en su espalda funciona como una diminuta aguja hipodérmica. Al presionarla, atraviesa la piel y libera un veneno que causa ardor, picazón e hinchazón. En personas más sensibles puede provocar náuseas o mareos. Aunque no pone en peligro la vida, la picadura puede ser lo suficientemente intensa como para arruinarte el día. Suelen verse a finales de verano y principios de otoño, merodeando por robles, cerezos u otros árboles de madera noble. Los niños y los jardineros corren un riesgo especial debido a lo fácil que es pasarlas por alto. Basta con un roce rápido al intentar coger una hoja. Lo más sorprendente es lo avanzado que es el sistema de defensa de esta pequeña oruga.
No solo se basa en el color para asustar a los depredadores, sino que tiene el hardware necesario para ello. Y una vez que pasa por la metamorfosis, la polilla adulta es completamente inofensiva y no es venenosa en absoluto. Esta es la versión natural de esconder una trampa a plena vista. Es suave, lenta y silenciosa, pero comete el error de tocarla y la sentirás al instante. A veces los insectos más peligrosos son aquellos que no parecen una amenaza en absoluto. No vuelan ni pican, pero se han ganado la reputación de ser uno de los enjambres de insectos más temidos del planeta. Las hormigas conductoras, también conocidas como hormigas safari, son nativas de África Central y Oriental. Estas hormigas se mueven en enormes columnas, a veces de millones, recorriendo la Tierra como una ola viviente. Lo que las hace aterradoras no es solo su número, sino también su coordinación. Son ciegas, pero trabajan juntas usando potentes señales químicas. Cada hormiga sabe exactamente a dónde ir, qué atacar y cómo formarse. Cualquier cosa en su camino que no pueda moverse lo suficientemente rápido, como roedores, serpientes o aves, puede verse abrumada y destrozada. Sus mandíbulas son como herramientas quirúrgicas. Una vez que muerden, no se sueltan fácilmente. Los lugareños incluso las han usado en emergencias como puntos naturales, permitiendo que la hormiga muerda sobre una herida antes de retirar el cuerpo y dejar las mandíbulas bloqueadas en su lugar. Las hormigas conductoras son nómadas. No construyen nidos permanentes. En cambio, forman nidos temporales con sus propios cuerpos, creando una estructura viva llamada vivac. Respira, se transforma y late mientras la colonia descansa antes de continuar la marcha. Si encuentran el camino a una casa o asentamiento, no es sorprendente ver a la gente desalojar rápidamente. El enjambre no discrimina. Insectos, restos de comida, animales que anidan. Todo es despojado hasta los huesos y el caparazón. Las hormigas conductoras han aparecido en documentales e incluso han inspirado escenas en películas de terror y aventuras. Y aunque su picadura no es venenosa, es extremadamente dolorosa y difícil de eliminar. Su verdadero poder reside en la unidad. No atacan solas. Abruman y no paran hasta que no queda nada que llevarse. Comienza como un pequeño bulto, algo que podría ser la picadura de un mosquito. Pero dentro de ese bulto hay algo vivo. El tábano humano tiene un ciclo de vida único. Se encuentra principalmente en América Central y del Sur y pone sus huevos en otros insectos como mosquitos o garrapatas. Cuando estos vectores se posan sobre un humano, los huevos se desprenden y el calor de la piel los desencadena. La larva se entierra en la piel casi de inmediato y comienza a crecer. Necesita oxígeno, por lo que deja un pequeño orificio en la superficie. A menudo, esa es la única señal de que algo anda mal, hasta que comienza a moverse. La sensación puede ser incómoda e incluso perturbadora. La larva crece durante semanas dentro del huésped antes de finalmente emerger. Los tábanos no transmiten enfermedades, pero el proceso es invasivo y puede causar infecciones si no se trata adecuadamente. Los médicos o expertos en supervivencia suelen extraer la larva cubriendo el orificio de respiración, lo que la obliga a salir a tomar aire. Otros utilizan pinzas o dispositivos de succión. A pesar de lo inquietante que suena, el tábano no quiere matar ni dañar gravemente a su huésped. Solo busca un lugar seguro y cálido donde desarrollarse, pero deja una marca, a veces literalmente. La herida puede cicatrizar y en algunos casos se hincha o inflama durante semanas. Han aparecido en programas de supervivencia e historias de viajes durante años, a menudo dejando a los viajeros impactados por lo que trajeron de la selva. La idea de una criatura creciendo bajo la piel puede sonar como algo sacado de una película de terror de ciencia ficción, pero esta es completamente real y todavía existe. El nombre lo dice todo. La chinche asesina es una cazadora, especialista en derribos silenciosos. Presentes en diversas partes del mundo, desde América hasta Asia, estos insectos no solo muerden, apuñalan. Con una larga pieza bucal con forma de aguja llamada probóscide, perforan el caparazón o la piel de su presa e inyectan una potente enzima que licúa el interior. Luego lo succionan todo. Se alimentan principalmente de otros insectos, pero algunas especies pueden morder a los humanos si se les provoca. La picadura es aguda e inmediata, y algunas especies, como la infame vinchuca de la que ya hemos hablado, pueden transmitir parásitos peligrosos. Pero la mayoría de las chinches asesinas son depredadoras puras. Algunas incluso se disfrazan cubriéndose el cuerpo con polvo o restos de presas antiguas. Este camuflaje les ayuda a acercarse sigilosamente a sus objetivos antes de atacar con una velocidad letal. Otros esperan inmóviles en las flores, emboscando a abejas y moscas al aterrizar. Estos bichos son increíblemente pacientes. Pueden permanecer inmóviles durante horas y entrar en acción en menos de un segundo. Su precisión y velocidad les han ganado una base de culto entre los expertos en insectos y los supervivientes. Se les llama asesinos por algo. Terminan el trabajo con rapidez, eficiencia y sin dejar rastro. Es una guerra sigilosa en miniatura que se desarrolla en jardines, bosques y campos de todo el mundo. Parecen inofensivos, pequeños de color oscuro y ágiles. Pero el escarabajo errante esconde un arma química más peligrosa de lo que parece. Presentes en Asia y partes de África, estos escarabajos portan una toxina llamada pederina, una de las toxinas de insectos más potentes jamás descubiertas. Y aquí está la peculiaridad. No muerden ni pican.
El peligro surge al aplastarlos contra la piel. En ese caso, el escarabajo libera pederina directamente sobre la superficie cutánea. El resultado es una quemadura química grave que puede causar enrojecimiento, ampollas y descamación. En algunos casos, la irritación forma lo que parece una erupción o una herida abierta. Se le ha llamado dermatitis de la mosca de Nairobi en lugares donde los brotes son comunes. Suelen sentirse atraídos por la luz artificial y pueden posarse sobre las personas al anochecer o temprano en la mañana. Como se mueven rápido y no hacen ruido, muchas personas los apartan o los aplastan accidentalmente, provocando la reacción sin darse cuenta. Lo que los hace aún más complicados es el efecto retardado. La quemadura no aparece de inmediato. Puede tardar horas, lo que dificulta relacionar el escarabajo con la lesión. Para cuando comienza el dolor, el insecto ya ha desaparecido. A diferencia de la mayoría de los insectos peligrosos, los escarabajos errantes no atacan, no persiguen, simplemente dependen de que los humanos cometan un error. Y eso es lo que los hace tan efectivos. Un solo toque equivocado puede causar días de irritación e inflamación. Si estás en un lugar donde estos escarabajos son comunes, el mejor consejo es simple. Si uno se posa sobre ti, no lo aplastes. Retíralo con cuidado, podría salvarte la vida literalmente. Es difícil creer que algo tan pequeño pueda causar una reacción tan fuerte. La mosca del mango, también conocida como mosca tumbu, se encuentra en algunas zonas del África subsahariana. No pica ni zumba, pero sigue siendo uno de los insectos más incómodos de encontrar. ¿Por qué? Porque sus larvas crecen bajo la piel humana. La mosca pone sus huevos en ropa húmeda, sábanas o incluso toallas secas. Una vez que los huevos eclosionan, las diminutas larvas se adhieren a la piel humana cuando se usa la tela. Desde allí, excavan justo debajo de la superficie y comienzan a crecer. Al cabo de varios días, aparece una protuberancia parecida a un forúnculo, a menudo dolorosa y con picazón. En el centro hay un pequeño orificio que la larva usa para respirar. Es ese orificio respiratorio el que revela el secreto. Mucha gente piensa que es solo una picadura inflamada de insecto hasta que empieza a moverse. Es entonces cuando se hace evidente que algo está vivo bajo la piel. ¿La buena noticia? Las infestaciones de mosca del mango son tratables. La eliminación suele consistir en bloquear el orificio respiratorio con vaselina u otra sustancia, obligando a la larva a salir a tomar aire. Luego se puede extraer con cuidado. En la mayoría de los casos, la herida cicatriza sin mayores complicaciones. Aún así, la experiencia es inolvidable. Los viajeros que han visitado zonas afectadas suelen contar la historia sin siquiera darse cuenta de que la llevaban. Para los lugareños es un riesgo bien conocido y han desarrollado la sencilla costumbre de planchar la ropa después de secarla al aire libre, por si acaso. Esta mosca no recibe mucha atención en la cultura popular, pero ha aparecido en historias de supervivencia en línea y blogs de viajes tropicales. La mosca del mango nos recuerda que, en el mundo de los insectos, no siempre hay que preocuparse por los bichos grandes. A veces son los que ni siquiera puedes ver. Los escarabajos ampolladores parecen comunes al principio, delgados, a menudo de color metálico, y suelen encontrarse arrastrándose por plantas o flores. Pero en su cuerpo se esconde una defensa química que no tiene nada de común. Al ser molestados, estos escarabajos liberan un compuesto tóxico llamado cantaridina. No pica ni muerde, pero al tocar la piel produce ardor. Incluso una pequeña cantidad de cantaridina puede causar la formación de ampollas dolorosas. Estas ampollas se hinchan, revientan y a veces se pelan, dejando la piel en carne viva e irritada. La reacción puede ser grave y en algunos casos se propaga si la toxina se frota accidentalmente en otras zonas. Por eso, a menudo sorprende la gravedad de la lesión, incluso tras un contacto mínimo. Encontrados en muchas regiones del mundo, incluyendo América del Norte, el sur de Europa y partes de Asia, los escarabajos ampollados vienen en una variedad de formas y tamaños. Los agricultores y jardineros los conocen bien porque se alimentan de cultivos como la alfalfa y las patatas. Pero incluso manipular un escarabajo muerto puede ser arriesgado. La toxina permanece activa mucho después de que el insecto muere. Curiosamente, la cantaridina se ha estudiado con fines médicos. En dosis estrictamente controladas, se ha utilizado para eliminar verrugas y otros crecimientos de la piel. Pero fuera de un laboratorio, los efectos son impredecibles y potencialmente dañinos. Si estás de excursión o trabajando en el jardín y ves un escarabajo extraño y estrecho con alas suaves y colores llamativos, es mejor evitar el contacto. No lo aplastes, simplemente déjalo ir. La mayoría de las quemaduras de la piel relacionadas con insectos no provienen de hormigas rojas o avispones, sino de criaturas como el escarabajo ampollado, pequeño pero lleno de poder químico. A primera vista, parece inofensiva. Simplemente otra hormiga de color marrón rojizo del tamaño de un grano de arroz. Pero este insecto está armado con uno de los venenos más intensos del mundo de las hormigas.
Libera una dosis de veneno tan potente que, gota a gota, es más fuerte que la de una cobra. Los científicos que estudian su picadura descubrieron que su veneno contiene una poderosa mezcla de alcaloides y proteínas diseñada para infligir dolor y afectar los nervios. Y aquí es donde se pone inquietante. La picadura no solo duele, sino que persiste. El dolor puede durar horas, convirtiéndose en un profundo ardor que se extiende desde el lugar de la picadura hasta la extremidad. Algunas personas lo han descrito como ondas eléctricas que pulsan bajo la piel. En la mayoría de los casos no es mortal, pero definitivamente no es algo que quieras sentir dos veces. Las hormigas cosechadoras no pican como las abejas o las avispas. Muerden y luego giran sus cuerpos, clavando su aguijón una y otra vez en el mismo lugar. Es como recibir el golpe de una pequeña máquina de coser venenosa. Una sola picadura puede ser suficiente para causar hinchazón, enrojecimiento y esa inolvidable sensación de ardor. Múltiples picaduras, especialmente de una colonia que defiende su hogar, pueden provocar reacciones graves, incluyendo reacciones alérgicas en algunas personas. Podrías estar cerca de un nido y ni siquiera darte cuenta. De repente, con un paso en falso, estás rodeado. El ataque es rápido, coordinado y doloroso. Insectos como este demuestran que el tamaño no significa nada cuando se trata de peligro. La hormiga cosechadora no necesita alas ni colores llamativos para ganarse tu respeto. Solo necesita esa picadura. Parece un juguete de peluche. Suave, sedoso, casi como una pequeña mascota acurrucada en una hoja. Pero no es algo para coger, es una de las orugas más venenosas de Norteamérica. La oruga gato esconde su armamento bajo ese pelaje de aspecto delicado. Entre los pelos se esconden espinas afiladas y venenosas que atraviesan la piel al contacto. Cuando alguien roza una, la reacción es rápida. Primero, una picadura aguda, seguida de hinchazón, enrojecimiento y una sensación de ardor que se intensifica minuto a minuto. En algunos casos, el dolor sube por la extremidad, propagándose como un reguero de pólvora. Las víctimas suelen reportar náuseas, sudoración e incluso molestias en el pecho. No es raro que las personas acudan a urgencias, confundidas por cómo algo tan pequeño y suave puede causar tanto dolor. Encontrada en estados del sur como Texas y Florida, esta oruga se alimenta de robles, olmos y otros árboles comunes. No persigue ni muerde, espera. Y cuando una persona la roza accidentalmente, esas espinas ocultas se hunden sin previo aviso. Quitarlas puede ser complicado, especialmente cuando se rompen en la piel. Los médicos suelen recomendar usar cinta adhesiva para extraer los fragmentos. Su apariencia engañosa es parte del peligro. A diferencia de las avispas o arañas que señalan su amenaza mediante colores llamativos o colmillos, la oruga gato se mimetiza con el entorno. Es silenciosa, no se mueve mucho, y es exactamente por eso que la gente la toca. Es una de las trampas más ingeniosas de la naturaleza. Una picadura disfrazada de pelusa. Ahora, centra tu atención en algo que pica con mucha frecuencia. A diferencia de la picadura solitaria de la oruga gato, la hormiga roja de fuego importada actúa como una unidad. Altera su hormiguero y en cuestión de segundos, docenas, a veces cientos, te subirán por las piernas y empezarán a atacar al unísono. No pican solo una vez. Muerden, se aferran y clavan sus aguijones en un patrón circular. El resultado, hileras de picaduras ardientes que rápidamente se convierten en ampollas con picazón y pus. Estas ronchas pueden durar días. Algunas personas experimentan hinchazón grave y reacciones alérgicas. El verdadero peligro reside en la gran cantidad de picaduras. Las hormigas rojas no se retiran fácilmente. Atacan en oleadas y cada picadura libera una pequeña dosis de veneno llamada solenopsina, una sustancia que provoca ardor, picazón y en algunos casos shock alérgico. Las hormigas rojas son especialmente peligrosas para quienes no pueden moverse con rapidez, como mascotas o personas tumbadas en el suelo. Lo que las hace aún más aterradoras es que a menudo atacan sin previo aviso. Sientes la picadura incluso antes de verlas. Y una vez que han fijado su objetivo, escapar sin múltiples picaduras es casi imposible. Estos insectos no dependen del tamaño ni de la velocidad. Su poder reside en el trabajo en equipo, la precisión y la agresividad implacable. Mide más de 5 centímetros de largo, con una armadura naranja y negra y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para despedazar insectos. Cuando la gente lo vio por primera vez en Norteamérica, los titulares lo llamaron el avispón asesino. Su verdadero nombre es avispón gigante asiático, y aunque el apodo suene dramático, se lo ganó por una razón. Estos avispones no solo pican, sino que inyectan un veneno que destruye el tejido y causa un dolor profundo y ardiente. Una picadura puede causar hinchazón, enrojecimiento y malestar intenso, pero múltiples picaduras, ahí es donde la cosa se agrava. Cada picadura libera un veneno complejo cargado de neurotoxinas y enzimas que descomponen las células. Algunas personas reportan mareos, fiebre y dificultad para respirar después de algunas picaduras. En casos raros, especialmente en personas sensibles, la reacción puede volverse grave. A diferencia de las abejas, pueden picar repetidamente, y si alguien se acerca demasiado a su nido, estos avispones lo defienden con rapidez y precisión. Suelen apuntar a la cara, el cuello y los brazos, zonas expuestas donde el dolor es más difícil de ignorar.
ignorar. Su vuelo es rápido, sus movimientos impredecibles y su picadura se siente como si lo clavaran con una aguja al rojo vivo. En Japón, se sabe que atacan en grupo. Un solo enjambre puede aniquilar una colonia entera de abejas en cuestión de horas. Esa reputación los hizo famosos en todo el mundo cuando se reportaron avistamientos fuera de su área de distribución nativa. A pesar del pánico que causó su nombre, los expertos enfatizan que no buscan conflictos con los humanos. Pero si una persona se acerca demasiado a su nido oculto, las cosas pueden cambiar rápidamente. Zumbido fuerte, movimientos repentinos y finalmente, dolor. Algunos la llaman la reina del dolor. En lo profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur vive una hormiga de aspecto común hasta que pica. La hormiga bala no se basa en la cantidad ni en el engaño. Se acerca a la amenaza y desata una picadura que ha sido catalogada como la más dolorosa de cualquier insecto en la Tierra. El nombre bala no es solo una fachada. Las víctimas describen la picadura como una sensación de disparo. El dolor es inmediato, eléctrico y se extiende por todo el cuerpo. No es una picadura rápida. El dolor puede durar hasta 24 horas, con oleadas de ardor y dolor pulsátil que recorren el cuerpo. Algunas personas reportan temblores, sudoración e incluso alucinaciones por la intensidad del dolor. Su veneno contiene una potente neurotoxina llamada poneratoxina que interfiere con la capacidad del cuerpo para enviar señales de dolor correctamente. Es por eso que la picadura se extiende tan lejos del sitio original. No solo duele, sino que controla la forma en que funcionan los nervios. Las hormigas bala no son agresivas a menos que se sientan amenazadas. Suelen trepar árboles o buscar alimento en el suelo del bosque, pero si alguien perturba su nido o se agarra a una rama en la que están, reaccionan al instante y no se detienen con una sola picadura. Estas hormigas se agarran con sus mandíbulas y pican repetidamente, inyectando veneno una y otra vez. Estas son avispas de papel, y aunque suelen ser reservadas, perturbar su territorio es una vía rápida para meterse en problemas. Estos insectos no son agresivos por naturaleza, pero su picadura puede causar un dolor intenso que deja una marca tanto física como mental. Cuando una avispa de papel se siente amenazada, lanza una picadura que causa un dolor agudo e instantáneo, seguido de enrojecimiento e hinchazón. El veneno contiene enzimas y péptidos que desencadenan inflamación e irritación intensa. No es solo un pequeño pinchazo. Las personas lo describen como caliente, palpitante y persistente. En personas sensibles, la reacción puede incluir una mayor hinchazón e incluso entumecimiento a corto plazo. Las avispas de papel no pierden su aguijón después de atacar, lo que significa que pueden atacar más de una vez. Y a diferencia de las abejas, a menudo dan una advertencia. Levantan las patas y aletean con un ritmo rápido y nervioso. Pero muchas personas pasan por alto estas señales sutiles y se acercan demasiado, especialmente cuando los nidos están ocultos en lugares difíciles de ver. Su reputación como guardianas del jardín proviene de su dieta. Se alimentan de orugas y otras plagas, lo que ayuda a controlar las poblaciones de forma natural. Pero su presencia tranquila puede cambiar rápidamente si sienten que su nido está en peligro. Es entonces cuando sus instintos defensivos se activan y el aguijón se convierte en su arma preferida. Silenciosas, precisas y armadas con un veneno que quema, las avispas de papel son un recordatorio de que algunos de los insectos más peligrosos no necesitan perseguirte. Solo necesitan que te acerques demasiado. Las abejas africanizadas, a menudo llamadas abejas asesinas, se ganaron su apodo no por su veneno más potente, sino por su forma de atacar. No se trata de la potencia de una sola picadura, sino de cuántas pueden picar antes de escapar. Cuando se las molesta, estas abejas responden con una fuerza abrumadora. Una sola abeja guardiana puede infectar a toda la colmena. En cuestión de segundos, docenas, a veces cientos, atacan al intruso. Recorren distancias mayores que las abejas melíferas típicas, a veces hasta 400 metros, y atacan la cabeza, los ojos y la boca con una velocidad implacable. Cada picadura inyecta un veneno casi igual al de una abeja común, pero su gran volumen convierte un incidente menor en una seria amenaza. El veneno causa dolor agudo, hinchazón y ardor en las zonas de picadura. En grandes cantidades puede sobrepasar la capacidad del cuerpo para responder. Para las personas alérgicas al veneno de abeja, incluso una pequeña cantidad de picaduras puede ser peligrosa. Estas abejas se criaron a partir de especies africanas y europeas para aumentar la producción de miel, pero escaparon a la naturaleza y se propagaron rápidamente por América. Ahora son comunes en el sur de Estados Unidos y partes de América Central. Las abejas africanizadas son extremadamente sensibles a las vibraciones, el movimiento e incluso los olores. Los equipos de jardinería, las mascotas o las pisadas cerca de su colmena pueden hacerlas estallar. Sus colmenas se pueden encontrar en neumáticos viejos, paredes o cavidades ocultas, lugares donde la gente a menudo no espera peligro. No vuela y no parece especialmente amenazante. Pero en la naturaleza australiana, la hormiga saltadora se ha labrado la reputación de ser uno de los insectos más peligrosos del continente. No por su agresividad, sino porque su picadura puede provocar reacciones alérgicas graves con mayor rapidez que casi cualquier otro insecto de su clase. Estas hormigas no solo muerden, sino que saltan. Con sus potentes patas pueden elevarse varios centímetros, acortando la distancia entre ellas y la amenaza en un abrir y cerrar de ojos. Una vez dentro del alcance, pican con rapidez y precisión.
Su veneno es potente, compuesto de péptidos tóxicos que atacan el sistema nervioso. Para la mayoría de las personas, una picadura causa dolor, enrojecimiento e hinchazón que pueden durar horas. Pero en algunos casos, el veneno desencadena una reacción en cadena en el sistema inmunitario que puede provocar anafilaxia. Eso es lo que distingue a la hormiga saltadora. No depende de una cantidad abrumadora ni de ataques prolongados. Es la química de su veneno lo que la hace tan peligrosa. En ciertas zonas de Tasmania, los investigadores han descubierto que un porcentaje significativo de la población es alérgica a su picadura, lo suficiente como para causar preocupación en comunidades enteras. Los hospitales de esas regiones incluso almacenan antiveneno específico. A pesar del peligro, las hormigas saltadoras no parecen problemáticas. Son hormigas negras y elegantes con patas y mandíbulas anaranjadas que suelen encontrarse en bosques secos y abiertos. Sus nidos se mimetizan con el suelo y las hormigas siguen con su vida a menos que se las moleste. Pero una vez que el nido se ve amenazado, no dudan, con brillantes alas de color azul negruzco y antenas de color naranja, moviéndose lentamente por el suelo o zumbando por el aire en busca de su próximo huésped araña. Observarlos desde la distancia está bien. ¿Acercarse demasiado? Ahí es cuando las cosas salen mal. Parece una hormiga roja y peluda que camina por la hierba, pero no te dejes engañar. No es una hormiga. La hormiga de terciopelo, también conocida como la asesina de vacas, es en realidad una especie de avispa sin alas. Y aunque el nombre pueda parecer exagerado, su picadura hace honor a su reputación. Quienes la han sentido dicen que arde más que el fuego. Las hormigas de terciopelo están cubiertas de pelos densos y coloridos, generalmente de color rojo brillante o naranja con manchas negras. Es una señal de alerta y con razón. Este insecto no pica para cazar, pica para defenderse. El dolor es rápido, agudo y profundo. Se propaga por la piel como electricidad y la sensación puede durar 30 minutos o más. No es letal para los humanos, pero es lo suficientemente fuerte como para detener a cualquiera. Vagan solos, caminando con determinación por terreno abierto, mientras buscan los nidos subterráneos de abejas y avispas. Ahí es donde ponen sus huevos y sus larvas se alimentan de las crías del huésped. Es una estrategia brutal, pero que no implica perseguir ni atacar a los humanos, a menos que alguien intente levantarlos o acercarse demasiado. El apodo de matavacas proviene de viejos mitos que afirmaban que su picadura podía derribar al ganado. Eso no es cierto, pero lo dice todo sobre lo dolorosa que puede ser la experiencia. Incluso investigadores experimentados han dicho que esta picadura se encuentra entre las mejores en términos de intensidad. Construyen nidos bajo tierra, en paredes y dentro de muebles viejos. Aparecen en barbacoas de verano, cubos de basura y mesas de picnic. Las avispas amarillas son una de las avispas más conocidas de Norteamérica y una de las más temidas. A simple vista parecen abejas, pero son más rápidas, agresivas y mucho más propensas a picar. Lo que las hace peligrosas es su facilidad para provocarse. Movimientos repentinos, vibraciones o incluso olores pueden hacerlas reaccionar. Y una vez que atacan, lo hacen todo. Pican repetidamente inyectando cada vez un veneno que causa ardor e inflamación intensos. Las personas a menudo describen el dolor como agudo, punzante e inmediato. Para quienes son alérgicos, incluso unas pocas picaduras pueden desencadenar reacciones graves. A diferencia de las abejas melíferas, las avispas amarillas no pierden su aguijón. Eso significa que pueden atacar varias veces en rápida sucesión. Sus nidos a menudo pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde, ocultos en el suelo, debajo de los porches o dentro de las paredes. Pisar accidentalmente cerca de una puede llevar a una sorpresa rápida y dolorosa. A finales del verano y principios del otoño, las avispas amarillas se vuelven aún más agresivas. El alimento escasea y comienzan a aparecer cerca de bebidas azucaradas y carnes. Es entonces cuando aumentan los conflictos con los humanos. No huyen volando a la primera señal de problema. Dan vueltas en círculo, persiguen y cuando pican, siguen atacando. Muy parecida a una versión gigante del mosquito Toxorhynchites, esta especie es raramente vista y aún más raramente documentada. Conocida en reportes locales de regiones selváticas remotas, se dice que su picadura va más allá de la simple extracción de sangre. El veneno causa inflamación severa, grupos de ampollas rojas y picazón intensa que puede durar días. La imagen muestra claramente el daño. Lesiones elevadas, piel inflamada e irritación que se extiende. Los lugareños describen la sensación como un ardor interno, a menudo seguido de fatiga o fiebre. Si bien los avistamientos son poco frecuentes, los encuentros con este insecto son inolvidables y a menudo se evitan a toda costa. Brilla a la luz del sol como metal vivo. Azul brillante, verde eléctrico o violeta intenso según el ángulo. Conocida como la hormiga azul, esta criatura no es una hormiga ni inofensiva. En realidad es una avispa hembra sin alas y su aguijón estremece a cualquiera que se acerque demasiado. Presente principalmente en Australia, este insecto se ha ganado una reputación tanto de belleza como de peligro. La picadura de la hormiga azul causa un dolor intenso e inmediato, a menudo descrito como agudo y caliente, con ardor que se extiende por la zona afectada. Algunas personas experimentan molestias persistentes que duran horas, además de hinchazón y enrojecimiento.
Aunque no es mortal, es lo suficientemente fuerte como para enviar a las víctimas al hospital, especialmente a aquellas que reaccionan mal al veneno de los insectos. Las hormigas azules son solitarias. Las hembras caminan por las áreas herbosas en busca de nidos subterráneos de larvas de escarabajos que parasitan poniendo huevos. No son agresivas, pero se defienden con precisión. Su coloración brillante no es solo bonita, es una advertencia visual. Una picadura es suficiente para enseñar esa lección. Rara vez se las ve en grupos y no construyen nidos visibles. Eso las hace impredecibles. Podrías ver una deambulando por un sendero o descansando en una planta. Un encuentro inesperado con algo que parece una joya pero que pica como el fuego. En el vasto y salvaje mundo de los insectos de Australia, la hormiga azul demuestra que incluso las cosas más hermosas pueden traer una sorpresa brutal. Este insecto no muerde, no pica, simplemente se posa y si se aplasta o se manipula con suavidad, libera una sustancia química tóxica que puede convertir la piel humana en un campo de batalla. Los escarabajos ampollares son lentos, casi torpes y a menudo se confunden con insectos inofensivos, pero son portadores de cantaridina, una sustancia química tan potente que incluso una pequeña cantidad puede causar ampollas graves. La reacción es rápida. Tras el contacto, la piel empieza a enrojecerse y luego se forman ampollas dolorosas que pueden tardar días en sanar. En algunos casos, la irritación se extiende más allá de la zona inicial. Los ojos, si se exponen, pueden sufrir daños graves. Y peor aún, si la cantaridina se ingiere accidentalmente a través de manos, alimentos o agua contaminados, puede provocar malestar gastrointestinal e incluso daño renal. Los agricultores han temido durante mucho tiempo a los escarabajos ampolla, porque incluso unos pocos insectos aplastados mezclados con el heno pueden envenenar al ganado. Sin embargo, todavía están ahí, vagando por jardines, campos e incluso patios traseros durante los meses más cálidos. Sus colores varían, naranja, rojo, negro o metálico, pero el peligro sigue siendo el mismo. No persiguen ni atacan, pero su defensa pasiva es una de las más peligrosas en el mundo de los insectos. Un solo paso en falso, quitarse uno con la piel desnuda o atraparlo contra el cuerpo, puede desencadenar una reacción dolorosa que nadie ve venir. En un mundo lleno de aguijones y mordedores, el escarabajo ampolla se destaca por hacer daño, sin querer. Tamborilea sobre la madera con sus alas, enviando vibraciones por el aire, una advertencia para cualquier cosa que se acerque demasiado. Esta es la avispa guerrera, y no se deja engañar. Originaria de América Central y del Sur, se ha ganado el título de una de las plagas más temidas del mundo de los insectos. Algunos expertos dicen que su picadura podría incluso rivalizar con la de la hormiga bala, y eso es mucho decir. El dolor es intenso. Quienes han sido picados lo describen como intenso, palpitante y profundo. No solo duele, sino que persiste, irradiando a través de músculos y articulaciones. Para algunos, la picadura causa parálisis temporal en la zona afectada, además de náuseas y sudoración. Una sola picadura es suficiente para que la mayoría de las personas retrocedan, pero esta avispa puede picar varias veces y al defender su nido no se contiene. Las avispas guerreras construyen sus nidos en los árboles, colgándolos como faroles de papel. Sus colonias son muy defensivas y responden a las amenazas con ataques grupales contundentes. El tamborileo es su primer movimiento. Si eso no funciona, se lanzan. Sus elegantes cuerpos negros y sus agresivos patrones de vuelo las hacen fáciles de reconocer una vez que se las ha visto e imposibles de olvidar después de una picadura. Al principio no parecen mortales. Son pequeñas, delgadas y a menudo se esconden bajo las hojas o la corteza. Pero las chinches asesinas no necesitan tamaño para causar impacto. Estos insectos usan una pieza bucal afilada y acicular para perforar la piel y luego inyectan un veneno que comienza a digerir el tejido casi de inmediato. Su mordedura está diseñada para ser rápida y silenciosa. Cuando una chinche asesina ataca, el dolor es agudo y localizado. Luego se produce inflamación y en algunos casos la piel se enrojece, arde y duele durante días. Pero es lo que acompaña a la picadura lo que las hace especialmente peligrosas. En algunas partes de América Central y del Sur, algunas especies son portadoras de Trypanosoma cruzi, el parásito responsable de la enfermedad de Chagas. Si bien no todas las chinches asesinas son portadoras, el riesgo es real y las consecuencias a largo plazo pueden incluir daños al corazón y al sistema digestivo. Se las llama vinchucas cuando se alimentan cerca de la boca o los ojos por la noche. El nombre suena inocente, pero no tiene nada de delicado. Se alimentan de sangre, a menudo mientras la persona duerme, y el sitio de la picadura puede pasar desapercibido hasta que aparece la irritación o la enfermedad. Parece una criatura de ciencia ficción. Larga, verde, metálica y de movimientos lentos. La Megacrania battesi, conocida como el insecto palo de menta, es más que una simple hoja andante. Cuando se siente amenazada, no muerde ni pica. En cambio, gira la cabeza y rocía una fina capa de repelente químico directamente en la cara de su atacante. Al principio, el líquido huele a menta, pero no se deje engañar. Si entra en contacto con los ojos o las mucosas, puede causar ardor, ceguera temporal o irritación intensa. La reacción es tan intensa que hace huir a los depredadores, tanto insectos como vertebrados.
Incluso los humanos reportan escozor en los ojos y molestias en la piel si son rociados a corta distancia. Encontrado en el norte de Australia y partes de Papúa Nueva Guinea, este insecto palo vive entre las plantas de Pandanus, mimetizándose perfectamente con su entorno. Su defensa es pasiva hasta que se le provoca. Entonces, dispara. El insecto no puede volar, es lento y no está diseñado para el combate, pero su sistema de defensa lo compensa. El cóctel químico que produce es poco común entre los insectos. Un arma de precisión evolucionada, almacenada en su tórax, presurizada y lista para disparar. A diferencia de muchos insectos que dependen de la velocidad o la picadura, este usa la química con un éxito asombroso. Son invisibles, imparables y algunos todavía están ahí. Son los virus más letales que alguna vez hayan asolado nuestro mundo. En el último año de la Primera Guerra Mundial, mientras los soldados luchaban en las trincheras y las fronteras se desplazaban entre continentes, un enemigo completamente diferente inició su invasión silenciosa. No portaba armas ni vestía uniforme. Viajaba en trenes, barcos y a través de ataques de tos. La gripe española, causada por una cepa inusualmente agresiva del virus de la influenza H1N1, se convirtió en una de las pandemias más mortíferas que el mundo haya visto jamás, con una propagación más rápida y letal de lo que nadie podría haber imaginado. Lo que hizo a este virus tan aterrador no fue solo su alcance, sino también su velocidad e imprevisibilidad. No se limitó a hospitales o campos de batalla. Se manifestó en pueblos sanos, bases militares y ciudades abarrotadas, arrasando poblaciones en oleadas. En algunos casos, se reportó que las personas se sentían bien por la mañana y se desmayaban al anochecer. Comunidades enteras cerraron mientras el virus se propagaba como un reguero de pólvora. A diferencia de la mayoría de los brotes de gripe, que afectan con mayor fuerza a los muy mayores o muy jóvenes, este cambió radicalmente esa tendencia. Muchas de las víctimas eran adultos jóvenes, personas en la flor de la vida. Los científicos aún estudian por qué sucedió esto, y una de las teorías es que el virus desencadenó algo así como una reacción biológica exagerada en sistemas inmunitarios más fuertes, causando más daño que beneficio. La pandemia no solo saturaba los hospitales, sino que los desbordaba. En ciudades como Filadelfia y San Francisco se instalaron centros de atención de emergencia en escuelas e iglesias. En un momento dado, incluso se recomendó a la gente evitar estrechar manos y usar mascarillas de tela en público, como vimos durante los recientes acontecimientos mundiales. Las calles quedaron en silencio. Los negocios cerraron sus puertas y la vida cotidiana se detuvo. El virus no duró para siempre. Para cuando desapareció, había infectado a 1/3 de la población mundial. El número de muertos ascendió a decenas de millones. Lo que lo hizo aún más impactante fue lo poco que la ciencia pudo hacer en aquel momento para detenerlo. No existían tratamientos antivirales ni vacunas, y se entendía poco cómo funcionaban los virus. Hoy, la gripe española de 1918 sigue siendo un referente. Demostró la rapidez con la que un virus puede propagarse, cómo reacciona la sociedad bajo presión y cuán frágil se vuelve la situación cuando la medicina no puede seguir el ritmo. Décadas después, sigue siendo una advertencia, un claro recordatorio de que, incluso sin armas modernas, una amenaza microscópica puede paralizar el mundo. Mucho antes de las vacunas modernas y las redes sanitarias globales, un virus reinaba con un miedo absoluto: la viruela. No se escondía silenciosamente ni atacaba en secreto. Se manifestaba con valentía, con fiebres, ampollas y cicatrices que podían durar toda la vida. Durante siglos fue la enfermedad más temida de la Tierra. En algunos brotes parecía que nadie estaba a salvo. Ni reyes, ni exploradores, ni aldeas enteras. Una vez que llegaba, no hacía preguntas. Permanecía hasta que no quedaba nada que infectar. No era un virus raro que aparecía de vez en cuando. La viruela estaba por todas partes. Se propagaba por los continentes en barcos, mercados e incluso cortes reales. Y dejaba tras de sí algo más que una enfermedad. Los supervivientes solían llevar marcas profundas y visibles en el rostro. Un recordatorio de la lucha que apenas habían ganado. De hecho, el término picado proviene directamente de estas cicatrices. En su apogeo, la viruela fue tan mortal que, en algunas regiones, se cobró más vidas que la guerra o la hambruna. Y no se trataba solo de las cifras, sino de la velocidad y la gravedad. Pueblos enteros eran puestos en cuarentena. En situaciones extremas, los infectados eran encerrados en trajes protectores como el que se ve en esa inquietante foto con la figura encadenada. Sí, es de una sala de aislamiento real durante un brote importante. Lo que hizo a la viruela particularmente despiadada fue su forma de propagación. No necesitaba un animal portador ni un clima tropical. Bastaba con una persona infectada en una multitud, un aliento, un objeto compartido, y comenzaba la cuenta regresiva. El virus podía adherirse a la ropa de cama e incluso al papel. Por eso era casi imposible contenerlo sin un aislamiento estricto. Pero aquí está la clave. La viruela también es uno de los mayores éxitos de la humanidad. Tras décadas de esfuerzos coordinados de vacunación mundial, el virus se declaró erradicado en 1980. Es la única enfermedad humana que hemos erradicado por completo. Los científicos emplearon una estrategia específica. Rastrearon cada caso, vacunaron a las comunidades circundantes y no se detuvieron hasta romper la última cadena de infección.
Incluso ahora, muestras del virus se mantienen bajo estrictas medidas de seguridad en solo 2 lugares del planeta. Uno en Estados Unidos y otro en Rusia. ¿Por qué? Porque incluso en un mundo lleno de nuevas amenazas, la viruela sigue siendo el mayor peligro biológico. Es un recordatorio de lo que una vez enfrentamos, lo que superamos y lo que podría volver si alguna vez bajamos la guardia. Hay una razón por la que la rabia ha sido temida durante miles de años. Es uno de los virus más antiguos conocidos en la historia de la humanidad, mencionado en textos antiguos de Grecia y Mesopotamia, e incluso hoy sigue siendo uno de los más letales. Una vez que aparecen los síntomas, la supervivencia es casi imposible. No importa dónde vivas ni lo fuerte que seas, si la rabia llega al cerebro, generalmente no hay vuelta atrás. Este virus no se propaga por el aire ni por picaduras de mosquitos. Toma una ruta más personal, a través de la picadura o la saliva de un animal infectado, generalmente perros o animales salvajes como mapaches y murciélagos. Ahí es donde se esconde, esperando la oportunidad de infiltrarse en el sistema nervioso. Y cuando lo hace, se mueve con rapidez. La infección viaja por los nervios, eludiendo las defensas habituales del cuerpo y dirigiéndose directamente al cerebro. Una vez allí, los síntomas son extraños y aterradores: confusión, alucinaciones, espasmos musculares y un miedo intenso al agua. Estos síntomas no solo son peligrosos, sino inconfundibles. Por eso la rabia inspiró tantos mitos a lo largo de los siglos, desde hombres lobo hasta posesiones demoníacas. Y sin embargo, hay un giro extraño. La rabia es también una de las infecciones virales más prevenibles. Si se trata a tiempo, antes de que aparezcan los síntomas, una serie de vacunas protectoras pueden detenerla por completo. Por eso, la respuesta médica es una carrera contra reloj. En el momento en que se produce una mordedura, comienza la cuenta regresiva. Lo sorprendente es que, a pesar de la medicina moderna, la rabia todavía existe en más de 150 países. En las regiones rurales donde el acceso a las vacunas y la atención inmediata es limitado, el virus sigue acechando. Pero en lugares donde la prevención es rutinaria, como la vacunación de mascotas y las campañas de concienciación, los casos han disminuido drásticamente. Hubo una época en que los médicos usaban máscaras metálicas para evitar la infección mientras trataban a los pacientes, como la imagen de los primeros centros de vacunación donde la línea entre la ciencia y el miedo se difuminaba. La rabia era intocable. Hoy en día es tratable, si se actúa rápido. La rabia no es ruidosa como otros virus, no causa brotes masivos, pero es un tratamiento de una sola dosis. O se detiene a tiempo o gana, y eso la convierte en una de las infecciones más mortales jamás conocidas por la ciencia. Cuando el VIH apareció por primera vez en el radar mundial a principios de la década de 1980, confundió a los científicos y aterrorizó al público. La gente enfermaba con infecciones extrañas y nadie entendía por qué. Lo que siguió fue una ola de miedo, desinformación y silencio. Pero en el fondo, un virus no irrumpía en espacios públicos. Se propagaba silenciosamente de persona a persona, a menudo sin síntomas durante años. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, opera de forma increíblemente inteligente. En lugar de atacar al cuerpo directamente, ataca precisamente a las células que deberían protegerlo, concretamente a las células inmunitarias CD4. Debilita el sistema inmunitario desde dentro, abriendo la puerta a otras infecciones. Y como los síntomas pueden tardar años en aparecer, muchas personas ni siquiera saben que están infectadas. Lo que hace al VIH especialmente peligroso es su persistencia. Se integra en las células del cuerpo, ocultándose y multiplicándose. A diferencia de muchos virus que siguen su curso en días o semanas, el VIH persiste a menos que se trate. Si no se controla, puede provocar SIDA, una afección en la que el sistema inmunitario se debilita tanto que incluso un resfriado común puede agravarse. Pero hay otra cara de esta historia, la del progreso. Con los años, la ciencia ha cambiado las reglas del juego. Gracias a una investigación minuciosa y a la cooperación mundial, lo que antes se consideraba una sentencia de muerte ahora es una enfermedad manejable para millones de personas. La terapia antiviral actual ayuda a las personas con VIH a vivir vidas largas y saludables. No es una cura, pero sí un gran avance. Aún así, este virus no ha desaparecido. Sigue propagándose en muchas regiones, especialmente donde el acceso a la atención médica es limitado. Por eso la educación, las pruebas y la prevención son tan importantes. Herramientas como las pruebas rápidas y las estrategias de protección han marcado una verdadera diferencia. El VIH no solo cambió la medicina, sino también la sociedad. Enseñó al mundo sobre la salud global, la compasión y cómo la ciencia puede convertir el miedo en esperanza. Y aunque la lucha no ha terminado, ahora tenemos algo que no teníamos al principio: el control. Comenzó discretamente con algunos casos inexplicables en un mercado. Nadie esperaba que las repercusiones de un solo grupo llegaran a todos los rincones del planeta, pero la COVID-19 no se propagó como ninguna otra enfermedad que el mundo moderno haya experimentado. Se propagó con rapidez, silenciosamente, y lo cambió todo. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo interactuamos. La COVID-19 está causada por un coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Los coronavirus no son nuevos. Son responsables de algunos resfriados comunes e incluso de brotes anteriores como el SARS de 2003. Pero este tenía una nueva ventaja.
Se propagó eficazmente de persona a persona, incluso antes de que aparecieran los síntomas. Y como era nuevo, nadie tenía inmunidad. Eso lo hacía peligroso. Desde las carreteras vacías de Los Ángeles hasta los cafés desiertos de Roma, el mundo se detuvo. No se trataba solo de los síntomas, que iban desde fiebre y fatiga hasta dificultad respiratoria. Era la magnitud. Los hospitales se vieron desbordados. Los viajes aéreos se detuvieron. Las rutinas cotidianas se desvanecieron. De repente, las videollamadas reemplazaron a las aulas. Las compras se convirtieron en misiones y cosas tan simples como abrazarse se volvieron arriesgadas. A pesar de esto, la respuesta global fue histórica. En tiempo récord, los científicos desarrollaron vacunas, los sistemas de salud se adaptaron, ciudades enteras aprendieron a funcionar con mascarillas, distanciamiento y desinfectantes. La gente construyó rutinas a partir de la incertidumbre. El virus no desapareció, pero el control se hizo posible. Uno de los hechos más fascinantes, el virus evolucionó constantemente. Surgieron nuevas variantes, cada una con ligeros cambios, lo que obligó a la ciencia y las políticas a mantenerse al día. Por eso, la COVID-19 se convirtió en más que una enfermedad. Se convirtió en un maratón de adaptación. Incluso ahora los efectos persisten. Algunas personas experimentan síntomas a largo plazo. Las empresas cambiaron para siempre y nuestra forma de pensar sobre la salud pública nunca volverá a ser la misma. La COVID-19 no fue solo una pandemia, fue un punto de inflexión. Demostró lo conectados que estamos todos y lo frágil que puede ser la vida normal cuando la naturaleza cambia de marcha. El virus de Marburgo no suele ser noticia, pero cuando lo hace, capta la atención rápidamente. Conocido por causar fiebre hemorrágica similar al ébola, este virus apareció por primera vez en 1967 en Europa, no en África, durante experimentos de laboratorio con monos importados de Uganda. Ese brote asombró a los investigadores y causó la muerte de trabajadores de laboratorio en cuestión de días. Lo que hace que el virus de Marburgo sea tan aterrador es su extrema agresividad. Tras una breve incubación, el virus ataca los vasos sanguíneos del cuerpo. Las víctimas sufren hemorragias internas graves, fiebre y shock. En algunos casos, los órganos comienzan a fallar rápidamente. El virus no deja mucho tiempo para reaccionar. A diferencia de los virus respiratorios, el Marburgo se propaga por contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas. Esto significa que el personal sanitario y los cuidadores corren el mayor riesgo. Los trajes de protección, los protocolos de aislamiento y las unidades de respuesta rápida son esenciales cuando aparecen los casos. Se cree que su huésped natural es el murciélago frugívoro egipcio. Estos murciélagos son portadores del virus sin enfermarse y en ciertas condiciones, el virus se transmite a los humanos generalmente a través de la exploración de cuevas o la manipulación de animales. Desde allí, puede saltar entre las personas si no se contiene rápidamente. Uno de los brotes más inquietantes ocurrió en Angola a principios de la década de 2000. La respuesta fue rápida pero brutal. Se confinaron áreas enteras y el personal médico usó trajes de protección completos mientras trabajaba para detener la propagación. Es una escena que parece más una película de ciencia ficción que la vida real. El Marburgo no se propaga tan fácilmente como la gripe, pero su tasa de mortalidad puede superar el 80%. Es por eso que cada caso se trata como una emergencia de salud pública. Incluso una sola infección puede activar las alarmas en todos los países. Es raro, pero eso es lo que lo hace sentir como un reloj en marcha. Siempre que alguien nuevo se infecta, hay una prisa por rastrear los contactos, aislar los casos y cerrar las grietas antes de que el virus escape. No se ha vuelto global, pero solo necesita una oportunidad. Si hay un virus que da escalofríos solo por nombrarlo, es el ébola. Apareció por primera vez en 1976 en una pequeña aldea cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. En cuestión de semanas, había arrasado con la mayor parte de la aldea. Los síntomas eran distintos a todo lo que la mayoría de los médicos habían visto: fiebre alta, hemorragias graves y colapso repentino. El ébola no se propaga fácilmente por el aire, requiere contacto cercano con sangre, secreciones o materiales contaminados. Pero cuando se propaga como un reguero de pólvora entre comunidades muy unidas, especialmente donde los recursos sanitarios son limitados. Su tasa de mortalidad puede alcanzar hasta el 90% en algunos brotes. Esto por sí solo le da la reputación de ser uno de los patógenos más mortíferos del planeta. Cuando ataca, hospitales enteros cierran, familias se aíslan y el mundo observa de cerca cualquier indicio de que cruce las fronteras. Lo que le da al ébola su poder no son solo los síntomas, sino el miedo. Las personas dudan en buscar tratamiento, preocupadas por el aislamiento. La desinformación puede propagarse más rápido que el propio virus. Por eso, la comunicación y la confianza son tan importantes como las vacunas y las salas de aislamiento. El virus probablemente proviene de los murciélagos frugívoros, que son portadores naturales. A veces entra por contacto con fauna silvestre infectada. Desde allí, basta con una sola persona para transmitirlo. Los trabajadores sanitarios usan trajes de protección corporal completos para evitar cualquier exposición. En los últimos años, los avances en vacunas han brindado esperanza. Durante los grandes brotes en África Occidental y de nuevo en el Congo, las vacunas experimentales y los equipos de respuesta rápida marcaron una diferencia real. Pero los brotes siguen ocurriendo y cada vez es una carrera contrarreloj para contenerlos. El ébola
cola es un recordatorio de que, incluso hoy en día, los virus aún pueden llevar a las sociedades al límite. Es un desafío que mantiene alerta a las autoridades sanitarias y a las comunidades resilientes. Con la respuesta adecuada, podemos detenerlo de inmediato, pero solo si actuamos con rapidez. El virus Nipah no es tan conocido como otros, pero eso no lo hace menos peligroso. Descubierto por primera vez en Malasia a finales de la década de 1990, este virus se ha presentado en India y Bangladesh con resultados mortales. Lo que hace al Nipah tan aterrador es su rapidez de acción y la gravedad de sus síntomas. Este virus se transmite de animales a humanos, específicamente de murciélagos frugívoros. Estos mamíferos voladores son portadores naturales y pueden propagar el virus a través de la saliva, la orina o restos de fruta. En algunos casos, los cerdos también han actuado como huéspedes intermediarios, pero la verdadera preocupación surge cuando llega a las personas. Una vez dentro del cuerpo, el virus Nipah puede causar diversos síntomas, desde fiebre y somnolencia hasta inflamación cerebral grave. En algunos brotes, los pacientes desarrollaron encefalitis, una inflamación del cerebro que provocó confusión, convulsiones y en muchos casos, coma. La tasa de mortalidad ha alcanzado hasta el 75% en ciertas regiones. Lo que distingue al virus Nipah es su potencial de transmisión entre humanos, especialmente en entornos sanitarios. Por eso, los médicos y enfermeros en las zonas afectadas por el brote usan equipo de protección completo. El virus no se propaga fácilmente por el aire, pero el contacto cercano lo convierte en un riesgo real para quienes brindan atención médica. No existe un tratamiento ni una vacuna aprobados, lo que pone un gran énfasis en la prevención, limitar el contacto con murciélagos, evitar la fruta que pueda haber estado expuesta y responder con rapidez a cualquier caso sospechoso. El virus Nipah es un ejemplo clásico de cómo un virus puede pasar del mundo natural a los humanos en un abrir y cerrar de ojos. También es un recordatorio de que, a veces, los virus más aterradores son aquellos de los que menos oímos hablar. El Zika pasó desapercibido durante décadas. Se descubrió en la década de 1940 en Uganda, pero durante años pareció relativamente inofensivo. Esto cambió drásticamente cuando el virus se extendió por Sudamérica y más allá. De repente, el Zika estaba en todas partes y tuvo un giro devastador. El virus se propaga a través de la picadura del mosquito Aedes, el mismo que transmite el dengue y la fiebre amarilla. Una vez infectada, la mayoría de las personas ni siquiera lo notan. Los síntomas suelen ser leves: fiebre, sarpullido y dolor articular. Pero el verdadero peligro reside en los efectos del Zika durante el embarazo. Cuando se transmite a una mujer embarazada, el virus puede interferir con el desarrollo fetal. Fue esta conexión la que asombró a los científicos y atrajo la atención mundial al Zika. Barrios enteros en Brasil y otros países fueron fumigados, monitoreados y estudiados. Las agencias de salud pública lanzaron campañas rápidas para advertir a la gente y reducir las poblaciones de mosquitos. En las zonas más afectadas, las autoridades instaron a la gente a tomar precauciones adicionales contra las picaduras de mosquitos. Los mosquiteros, los repelentes e incluso los programas de limpieza urbana se convirtieron en herramientas esenciales en la lucha. El enfoque no se centró solo en tratar la enfermedad, sino en prevenir la transmisión incluso antes de que comenzara. El Zika recuerda al mundo que no todos los virus se anuncian con síntomas fuertes o brotes masivos. A veces son los silenciosos los que más pueden cambiar vidas. Sin una vacuna ampliamente disponible todavía, la prevención sigue siendo la mejor defensa. Y donde quiera que prosperen los mosquitos Aedes, el Zika nunca está lejos. Antes de que el mundo conociera la COVID-19, existía el SARS. En 2003, este coronavirus irrumpió en Asia y rápidamente tomó al mundo por sorpresa. Comenzó con algunos casos de neumonía en el sur de China, pero pronto se extendió a Hong Kong, Canadá y a más de 2 docenas de países. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. El virus responsable, un tipo de coronavirus, se propagaba principalmente por contacto cercano y gotitas respiratorias. Lo que lo hacía tan peligroso no era solo la enfermedad, sino también el hecho de que el personal sanitario, las familias y los viajeros eran vulnerables antes de que nadie comprendiera su gravedad. Los hospitales se apresuraron a aislar a los pacientes. Se cerraron plantas enteras. Algunas ciudades, como Toronto y Singapur, entraron en confinamiento. El personal médico usó equipo de protección pesado y los controles de temperatura se convirtieron en la norma en aeropuertos y edificios públicos. Lo sorprendente es cómo respondió el mundo. Los sistemas de salud internacionales trabajaron juntos, compartiendo datos, rastreando casos y aprendiendo en tiempo real. Para cuando terminó el brote, el SARS había infectado a más de 8,000 personas y causado cientos de muertes, pero también dejó un modelo para futuras pandemias. El SARS no se convirtió en un desastre global como la COVID-19, pero estuvo cerca. Demostró la rapidez con la que los coronavirus pueden cruzar las fronteras. También demostró que la contención rápida, las alertas tempranas y la cooperación global pueden cambiar el resultado. El SARS fue el anticipo, y cuando el siguiente coronavirus llamó a la puerta, el mundo tenía una ventaja, gracias a las lecciones aprendidas de esta tormenta silenciosa. La fiebre de Lassa no recibe mucha atención fuera de África Occidental, pero para sus habitantes es una preocupación constante. Este virus es transmitido por un roedor común, la rata multimamaria,
que suele compartir alimento y espacio vital con los humanos. Y cuando estas ratas dejan excrementos u orina, el virus se propaga rápidamente. La infección se produce al entrar en contacto con alimentos o superficies contaminadas, o incluso al inhalar partículas que se desprenden de actividades cotidianas como barrer. Una vez dentro del cuerpo, la fiebre de Lassa puede provocar diversos síntomas, algunos leves y otros peligrosamente graves. En ciertos casos, afecta el hígado y otros órganos, provocando hemorragias internas y shock. El virus no se transmite por el aire en el sentido tradicional, pero la transmisión entre personas es posible, especialmente en hospitales. Por eso, el personal médico está capacitado para actuar con rapidez y utilizar las medidas de protección adecuadas. El Lassa no se propaga como un reguero de pólvora, pero en las condiciones adecuadas puede desencadenar focos de infección mortales. El problema, muchos casos no se diagnostican. La fiebre de Lassa puede parecerse a la malaria o la fiebre tifoidea, lo que dificulta su detección temprana. Ese retraso le da al virus la oportunidad de propagarse silenciosamente por las comunidades. Se están intensificando los esfuerzos para mejorar las pruebas y la concienciación, pero el virus sigue resurgiendo con regularidad. El Lassa es un recordatorio de que no todos los virus mortales llegan a los titulares. Algunos acechan silenciosamente en segundo plano, apareciendo sin previo aviso, y mientras se mantengan las condiciones para la transmisión, la amenaza sigue viva. El MERS, abreviatura de Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, es otro coronavirus con una reputación preocupante. Identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, este virus se transmitió a los humanos a través de los camellos. Suena inusual, pero en algunas partes del mundo, el contacto cercano con camellos, a través de la agricultura, las carreras o el comercio, es parte de la vida cotidiana. El MERS no se propaga fácilmente entre personas, pero cuando lo hace, especialmente en hospitales, las consecuencias pueden ser graves. El virus causa fiebre, tos e insuficiencia respiratoria en muchos casos. Algunos pacientes desarrollan neumonía y otros necesitan rápidamente cuidados intensivos. La tasa de mortalidad, alrededor del 30%, una de las más altas para cualquier coronavirus conocido. Los brotes se han limitado principalmente a Oriente Medio y Corea del Sur, donde un viajero desencadenó una cadena de casos hospitalarios. Lo que hizo peligroso al MERS no fueron solo sus síntomas, sino la facilidad con la que se propagaba en entornos cerrados. Una persona infectada podía exponer a docenas de personas antes incluso de darse cuenta de que estaban enfermas. Los camellos siguen siendo la clave para comprender cómo persiste este virus. Si bien la mayoría de los camellos no muestran síntomas de enfermedad, pueden ser portadores del MERS durante largos periodos. Los investigadores continúan monitoreando las manadas y probando nuevas vacunas para bloquear la transmisión futura. El MERS no se convirtió en una pandemia, pero dio al mundo otra advertencia sobre el poder de los coronavirus para sorprender y propagarse. Y en áreas donde humanos y animales conviven, es un recordatorio constante de que incluso las fuentes más improbables pueden ocultar una amenaza grave. Eso es todo. ¿Cuál fue la enfermedad más grave que tuviste? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.